Buenas tardes. Un placer estar aquí. Otra vez Buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro. No me veo como claro. Es que cambié de cámara. Estoy desde la laptop en vez de desde el celular. Pero realmente el celular se ve mucho mejor que la laptop. Se ve perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Gracias a Dios estamos bien. Rodolfo, bienvenido. Cani, bienvenida. Shannon, bienvenida. Leani, bienvenida. Humberto. Dígamelo. Que ahora vi el comentario. Yo lo digo porque hacía añales que yo no veía a Fran Valdés. Y de que yo estaba chiquita. Entonces, lo que yo recuerdo de él es que él era medio calvito, ¿no? Fran. Claro sí. Que sí, mi amor, y con cana. Entonces bueno. Lo veo como que mucho pelo y negrecito. Y yo, júntale, pero... El sueño americano, el sueño americano. Yo conocí a Fran Valdés cuando tenía 14 años, en Betel. Imagínate. Porque él era de Betel, ¿no? Él era de Betel. Sí, él era de Betel. Sí, tocaba el piano ahí. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de todos esos tiempos. Yo lo conocí hace más de 40 años a Fran Valdés. Una pregunta, a ver si ustedes me pueden sacar de esta duda. Yo en estos días escuché una entrevista de esta artista Vickiana. ¿Saben quién es Vickiana de allá, verdad? Sí. Ajá. La estaban entrevistando y ella mencionó de cuando ella comenzó que ella fue a un concurso. Y ella dice que ella no ganó ese concurso, que lo ganó un tal Fran Valdés. Y le preguntaron, ¿y qué de esa persona? Y dice, no sé, yo sé que él es cristiano. ¿Será ese Fran Valdés? No estoy seguro. Yo conozco otro Fran Valdés que no es adventista, que participó en un concurso de eso, de Festival de la Voz. Pues era ese, de esos años, porque ella dice, no sé quién, más nunca supe de él, sé que él es cristiano y él siguió cantando música cristiana. Sí, yo sé creo que tal vez era él. Creo que sé quién es, sí. No estoy seguro si es este, pero lo dudo. Aunque él estaba diciendo cuando cortaron el concierto, que él se vio atraído por el mundo y que el Señor lo tomó de la mano y lo atrajo. Pero todo eso que ustedes ven en Fran Valdés no es otra cosa que el sueño americano. Usted puede verse como usted quiere. Sí, como usted quiera. Pues yo voy a soñar también con América. Yo me quiero ver así. Yo ya con lo que ustedes ven es mi marca de fábrica. Aquí no puede cambiar nada porque nadie me va a reconocer. Además, yo no quiero que me caigan arriba diciendo, oye, Humberto con pelo. Eso no lo van a ver. Eso no lo van a ver. Ay, Dios mío. Eso no lo van a ver. Vamos a orar entonces para comenzar. Todopoderoso, muchas gracias por la bendición de conocerte. Muchas gracias porque tú obras en nosotros, porque trabajas en nosotros. Gracias por el estudio de tu palabra y del espíritu de profecía que nos acerca a ti, nos permite ver cómo tus pasos, cómo has caminado aquí en esta tierra y cómo has trabajado, oh Dios, con tu pueblo, perdonando, salvando, a pesar de la rebelión y de todo lo que hacemos. Tú con paciencia, con amor, como dices en Oseas 11:1, cuando Israel era un niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hija. Así que, Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Y permítenos vivir de manera tal que te agrademos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hoy vamos con el capítulo 38, el viaje alrededor de Edom. Estoy mirando si podemos hacer la lectura de un solo tiro. Vamos a ver, es posible que sí. Gracias, estamos aquí. Bien, el campamento de Israel en Cádiz estaba a poca distancia de los límites de Edom. Y tanto Moisés como el pueblo tenían muchos deseos de cruzar ese territorio para ir a la tierra prometida. Así que, tal como Dios les había mandado, enviaron este mensaje al rey de Edom. Así dice Israel, tu hermano, porque Edom es Esaú. Esaú y Jacob, mellizos. Entonces, hijos de Isaac. Perdón. Mamá, ven. Ok. Hijos de Isaac, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz
y envió al ángel y sacónos de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad al extremo de tus confines. Rogamos de que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a la diestra ni a la siniestra, hasta que hayamos pasado tu término. Eso está en Números capítulo 20, versos del 14 hasta el 20. Como contestación a esta posición, Cortés recibieron una negativa amenazadora. No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Sorprendidos por esta negativa, los jefes de Israel enviaron otra súplica al rey, con la promesa: por el camino seguido iremos. Y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daremos el precio por ellas. Ciertamente, sin hacer otra cosa, pasaré de seguida. O sea, me voy rápido. La contestación fue: no pasarás. Ya había grupos de edomitas armados en los pasos dificultosos, de manera que cualquier avance pacífico en esa dirección era imposible. Y se les había prohibido a los hebreos recurrir a la fuerza para lograr su fin. Tenían que hacer un largo rodeo alrededor de la tierra de Edom. Sí, cuando se los probó, los israelitas hubieran confiado en Dios, el capitán de la hueste de Jehová los habría guiado a través de Edom, y el temor a ellos se habría apoderado de los habitantes de la tierra, de tal manera que en vez de manifestarles hostilidad, les hubieran hecho favores. Pero los israelitas no obraron inmediatamente según la palabra de Dios, y mientras se quejaban y murmuraban, pasó la oportunidad preciosa. Es algo que yo tengo que mantener en mi mente. Cuando por último estuvieron dispuestos a presentar su petición al rey, recibieron una negativa. Desde que salieron de Egipto, Satanás estuvo empeñado en poner obstáculos y tentaciones en su camino para que no llegaran a heredar la tierra de Canaán. Y por su propia incredulidad, le habían permitido varias veces que resistiese a los propósitos de Dios. Es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella enseguida. Mientras los ángeles están esperando para obrar en nuestro favor, los ángeles malos están siempre listos para disputar todo paso hacia adelante. Y cuando la providencia de Dios manda a sus hijos que avance, cuando Él está dispuesto a hacer grandes cosas para ellos, Satanás los tienta a que desagraden al Señor por su vacilación y tardanza. Trata de encender un espíritu de contienda y de despertar murmuraciones o incredulidad a fin de privarlos de las bendiciones que Dios desea otorgarles. Los siervos de Dios deben ser como milicianos, siempre dispuestos a avanzar tan pronto como su providencia les abra el camino. Cualquier tardanza que haya de parte da tiempo a que Satanás obre para derrotarlos. En las instrucciones que se le dieron primariamente a Moisés tocante al paso de los israelitas por Edom, después de declarar que los edomitas les tendrían temor, el Señor prohibió a su pueblo que se valiera de esta ventaja. No debían los hebreos saquear a Edom por el hecho de que los favorecía el poder de Dios y de que los temores de los edomitas decían de ellos una presa fácil. El mandamiento que se les dio fue: vosotros guardaos, no os metáis con ellos, que no os daré de su tierra ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Deuteronomio 2, versículos 4 y 5. Los edomitas eran descendientes de Abraham e Isaac, y por amor a estos siervos suyos, Dios había sido favorable a los hijos de Esaú. Les había dado el monte de Seir como posesión y no se los había de perturbar a menos que por sus pecados se colocaran fuera del alcance de su misericordia. Los hebreos habían de desposeer y destruir totalmente a los habitantes de Canaán, que habían colmado la medida de sus iniquidades. Pero los edomitas vivían todavía su tiempo de gracia, por lo cual debían ser tratados misericordiosamente. Dios se complace en la misericordia y manifiesta su compasión antes de aplicar sus juicios. Enseñó a los israelitas a pasar sin hacer daño a Edom antes de exigirles que destruyeran a los habitantes de Canaán. Los antepasados de Edom y de Israel eran hermanos.
y debieran haber reinado entre ellos la bondad y la cortesía fraternal. Se les prohibió a los israelitas que vengaran entonces o en cualquier momento futuro la afrenta que se les había hecho al negarles el paso por la tierra. No debían contar con poseer parte alguna de la tierra de Edom, aunque los israelitas eran el pueblo escogido y favorecido de Dios. Aunque los israelitas eran el pueblo escogido y favorecido de Dios, debían obedecer todas las restricciones que él les imponía. Dios les había prometido una buena herencia, pero no habían de creer por eso que ellos eran los únicos que tenían derecho en la tierra, ni tratar de expulsar a todos los demás. Se les ordenó que al tratar con los edomitas no se les hiciesen injusticia. Habían de comerciar con ellos, comprarle lo que necesitaran y pagar puntualmente por todo lo que recibieran. Como aliciente para que Israel confiara en Dios y obedeciera a su palabra, se les recordó: Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos y ninguna cosa te ha faltado. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Israel no dependía de los edomitas, pues tenía un Dios rico y abundante en recursos. No debía procurar de ellos por la fuerza o el fraude. Nada debía procurar de ellos por la fuerza o el fraude, sino que más bien en todas sus relaciones debía poner en práctica este principio de la ley divina: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si los hebreos hubiesen cruzado Edom como Dios se había propuesto, su paso habría resultado en una bendición, no solo para ellos, sino también para los habitantes de la tierra, pues les habría permitido conocer al pueblo de Dios y su culto, y ver cómo el Dios de Jacob había prosperado a los que le amaban y le temían. Pero la incredulidad de Israel había impedido todo esto. Dios le había dado al pueblo agua en contestación a sus clamores, pero hubo de dejar que de su incredulidad proviniera su castigo. Nuevamente debían cruzar el desierto y saciar su sed en la fuente milagrosa que no habrían necesitado más si tan solo hubieran confiado en él. Las huestes de Israel se encaminaron pues nuevamente hacia el sur por tierras estériles, pues les parecía aún más árida después de haber obtenido vislumbres de los campos verdes entre las colinas y los valles de Edom. En la sierra que domina este sombrío desierto se levanta el monte Hor, en cuya cima había de morir y ser sepultado Aarón. Cuando los israelitas llegaron a este monte, recibió Moisés la siguiente orden divina: toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y haz desnudar a Aarón sus vestidos y viste de ellos a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a sus pueblos y morirá allí. Números capítulo 20, versos 22 al 29. Un poquito de agua, por favor, amor. Gracias. Juntos los dos ancianos, acompañados del hombre más joven, ascendieron trabajosamente a la cumbre del monte. La cabeza de Moisés y de Aarón estaban ya blancas con la nieve de 120 inviernos. Su vida larga y llena de acontecimientos se había distinguido por las pruebas más profundas y los mayores honores que jamás le hayan tocado en suerte a ser humano alguno. Eran hombres de gran capacidad natural y todas sus facultades habían sido desarrolladas, exaltadas y dignificadas por su comunión constante con el infinito. Habían dedicado toda su vida a trabajar desinteresadamente para Dios y sus semejantes. Sus semblantes daban evidencia de mucho poder intelectual, firmeza, nobleza de propósitos y fuertes afectos. Perdón. Te veo muy oscuro, me dice mi esposa. ¿Para adelante o para atrás? El asunto es, no sé si el micrófono da. Ok, gracias. Me veo mejor, mira a ver. El departamento de producción está trabajando en la transmisión.
Durante muchos años, Moisés y Aarón habían caminado juntos, ayudándose mutuamente en sus cuidados y en sus labores. Juntos habían arrostrado innumerables peligros y habían compartido la señalada bendición de Dios. Pero ya había llegado la hora en que debían separarse. Marchaban lentamente, pues cada momento que pasaban en su compañía mutua les resultaba sumamente precioso. El ascenso era escarpado y penoso, y durante sus frecuentes paradas para descansar, conversaban en perfecta comunión acerca del pasado y del futuro. Ante ellos, donde se perdía la vista, se extendía el escenario de su peregrinación por el desierto. Abajo, en la llanura, acampaban los vastos ejércitos de Israel, a los cuales estos hombres escogidos habían dedicado la mejor parte de su vida. Perdón, por cuyo bienestar habían sentido tan profundo interés y habían hecho tan grandes sacrificios. En algún sitio más allá de las montañas de Edom estaba la senda que conducía a la tierra prometida, aquella tierra de cuyas bendiciones Moisés y Aarón no gozarían. Ningún sentimiento rebelde había en su corazón. Ninguna murmuración salió de sus labios, aunque una tristeza solemne embargó sus semblantes cuando recordaron lo que les impedía llegar a la herencia de sus padres. La obra de Aarón en favor de Israel había terminado. 40 años antes, a la edad de 83 años, Dios le había llamado para que se uniera a Moisés en su grande e importante misión. Había cooperado con su hermano en la obra de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Había sostenido las manos del gran jefe cuando los ejércitos hebreos luchaban denodadamente contra Amalek. Se le había permitido ascender al monte Sinaí, aproximarse a la presencia de Dios y contemplar la divina gloria. El Señor había conferido el sacerdocio a la familia de Aarón y le había honrado con la santa consagración de sumo sacerdote. Le había mantenido en su santo cargo mediante las pavorosas manifestaciones del juicio divino en la destrucción de Coré y su grupo. Gracias a la intercesión de Aarón se detuvo la plaga. Cuando sus 2 hijos fueron muertos por haber desacatado el expreso mandamiento de Dios, él no se rebeló, ni siquiera murmuró. No obstante, la foja de servicio de su vida noble había sido manchada. Aarón cometió un grave pecado cuando cedió a los clamores del pueblo e hizo el becerro de oro en el Sinaí. Y otra vez cuando se unió a María en un arrebato de envidia y murmuración contra Moisés. Y junto con Moisés ofendió al Señor en Cádiz cuando violaron la orden de hablar a la roca para que diese agua. Dios quería que estos grandes caudillos de su pueblo representasen a Cristo. Aarón llevaba el nombre de Israel en su pecho, comunicaba al pueblo la voluntad de Dios, entraba al lugar santísimo el día de la expiación, no sin sangre, como mediador en pro de todo Israel. De esa obra pasaba a bendecir a la congregación, como Cristo vendrá a bendecir a su pueblo que le espera cuando termine la obra expiatoria que está haciendo en su favor. El exaltado carácter de aquel santo cargo como representante de nuestro sumo sacerdote fue lo que hizo tan grave el pecado de Aarón en Cádiz. Con profunda tristeza, Moisés despojó a Aarón de sus santas vestiduras y se las puso a Eleazar, quien llegó a ser así sucesor de su padre por nombramiento divino. A causa del pecado que cometió en Cádiz, se le negó a Aarón el privilegio de oficiar como sumo sacerdote de Dios en Canaán, de ofrecer el primer sacrificio en la buena tierra y de consagrar así la herencia de Israel. Moisés había de continuar llevando su carga de conducir al pueblo hasta los mismos límites de Canaán. Había de llegar a ver la tierra prometida, pero no había de entrar en ella. Si estos siervos de Dios, cuando estaban frente a la casa de Cádiz, a la roca de Cádiz, hubieran soportado sin murmuración alguna la prueba que allí se los sometió, cuán diferente habría sido su futuro. Perdón. Cuán diferente habría sido su futuro.
jamás puede deshacerse una mala acción. Puede suceder que el trabajo de toda una vida no recobre lo que se perdió en un solo momento de tentación o aún de negligencia. El hecho de que faltaran del campamento los dos grandes jefes y que les acompañara Eleazar, quien como era bien sabido, había de ser el sucesor de Aarón en el santo cargo, despertó un sentimiento de aprensión y se aguardó con ansiedad el regreso de ellos. Cuando uno miraba en derredor suyo en aquella enorme congregación, veía que casi todos los adultos que salieron de Egipto habían perecido en el desierto. Un presentimiento tenebroso embargó a todos cuando recordaron la sentencia pronunciada contra Moisés y Aarón. Algunos estaban al tanto del objeto de aquel viaje misterioso a la cima del monte Hor. Y su preocupación por sus jefes era intensificada por los amargos recuerdos y las acusaciones que se dirigían a sí mismos. Por fin columbraron las siluetas de Moisés y Aarón que descendían lentamente por la ladera del monte. De Moisés y Eleazar, perdón, que descendían lentamente por la ladera del monte, pero Aarón no los acompañaba. Eleazar tenía puestas las vestiduras sacerdotales y ellos mostraban que había sucedido a su padre en el santo cargo. Cuando el pueblo, con pesadumbres en el corazón, se congregó alrededor de su jefe, Moisés explicó que Aarón había muerto en sus brazos en el monte de Hor y que allá se le había dado sepultura. La congregación prorrumpió en llanto y en lamentación, pues todos amaban de corazón a Aarón, aunque tan a menudo le habían causado dolor. Hicieronle duelo por 30 días todas las familias de Israel. Números capítulo 20, versículo 29. Con respecto al entierro del sumo sacerdote de Israel, las escrituras relatan sencillamente: allí murió Aarón y allí fue sepultado. Deuteronomio capítulo 10, versículo 6. ¿Qué contraste tan notable hay entre este entierro, llevado a cabo de conformidad al mandamiento expreso de Dios, con lo que se acostumbran hoy en día? En los tiempos modernos, las exequias, está lloviendo, tengo que acercarme más para que se escuche y la lluvia no quite mi voz. En los tiempos modernos, las exequias de un hombre que ocupó una posición elevada son a menudo motivo de demostraciones pomposas y extravagantes. Un segundito, por favor. Bien, aquí estamos de regreso. Estábamos cerrando la puerta para disminuir un poco la música de la lluvia, porque eso no es ruido ni sonido. La lluvia cuando cae es música. A ver dónde me quedé. Seguimos aquí. En los tiempos modernos, las exequias de un hombre que ocupó una posición elevada son a menudo motivo de demostraciones pomposas y extravagantes. Cuando murió Aarón, uno de los hombres más ilustres que alguna vez hayan vivido, presenciaron su muerte y asistieron a su entierro solamente dos de sus deudos más cercanos. Y aquella tumba solitaria en la cumbre de Hor quedó vedada para siempre a los ojos de Israel. No se honra a Dios en las grandes demostraciones que se hacen a veces a los muertos y en los gastos extravagantes en que se incurre para devolver su cuerpo al polvo. Toda la congregación lloró a Aarón, pero nadie pudo sentir la pérdida tan agudamente como Moisés. La muerte de Aarón recordaba vigorosamente a Moisés que su propio fin se aproximaba, pero por corto que fuera el tiempo que aún le tocara permanecer en la tierra, sentía profundamente la pérdida de su constante compañero, del que por tantos largos años había compartido sus gozos y sus tristezas, sus esperanzas y sus temores. Moisés debía ahora continuar la obra solo, pero sabía que Dios era su amigo y en él se apoyó tanto más.
Poco tiempo después de dejar el monte de Or, los israelitas sufrieron una derrota en el combate que sostuvieron contra Arad, uno de los reyes cananeos. Pero como pidieron fervorosamente la ayuda de Dios, se les otorgó el apoyo divino y sus enemigos fueron derrotados. La victoria, en vez de inspirarle gratitud e inducirlos a reconocer cuánto dependían de Dios, los volvió jactanciosos y seguros de sí mismos. Pronto se entregaron de nuevo en su viejo hábito de murmurar. Estaban ahora descontentos porque no se había permitido a los ejércitos de Israel que avanzaran sobre Canaán inmediatamente después de su rebelión al oír el informe de los espías, casi 40 años antes. Consideraban su larga estada en el desierto como una tardanza innecesaria y arguían que habrían podido vencer a sus enemigos tan fácilmente antes como ahora. Mientras continuaban su viaje hacia el sur, hubieron de pasar por un valle ardiente y arenoso, sin sombra ni vegetación. El camino parecía largo y trabajoso y sufrían de cansancio y de sed. Nuevamente no pudieron soportar la prueba de su fe y paciencia. Al pensar a todas horas, solo en la fase triste y tenebrosa de cuanto experimentaban, se fueron separando más y más de Dios. Perdieron de vista el hecho de que si no hubieran murmurado cuando el agua dejó de fluir en Cádiz, Dios les habría evitado el viaje alrededor de Edom. Dios les deseaba las mejores cosas. Deberían haber llenado su corazón de gratitud porque a él, porque les había infligido tan ligero castigo por su pecado. En vez de hacerlo, se jactaron diciendo que si Dios y Moisés no hubieran intervenido, ahora estarían en posesión de la tierra prometida. Estarían muertos todos, los hubieran matado o los hubieran esclavizado. Después de acarrearse dificultades que les hicieron la suerte mucho más difícil de lo que Dios se había propuesto, le culparon a él de todas sus desgracias, sintieron amargura con respecto al trato de Dios con ellos y por último sintieron descontento por todo. Egipto les parecía, 40 años después, más halagüeño y deseable que la libertad y la tierra a la cual Dios les conducía. Cuando los israelitas daban rienda suelta a su espíritu de descontento, llegaban hasta encontrar faltas en las mismas bendiciones que recibían. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Números capítulo 21, versículo 5. Moisés indicó fielmente al pueblo la magnitud de su pecado. Era tan solo el poder de Dios lo que les había conservado la vida en el desierto grande y espantoso de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Cada día de su peregrinación habían sido guardados por un milagro de la divina misericordia. En toda la ruta en que Dios los había conducido, habían encontrado agua para los sedientos, pan del cielo que les mitigara el hambre, y paz y seguridad bajo la sombra de la nube de día y el resplandor de la columna de fuego de noche. Los ángeles les habían asistido mientras subían las alturas rocosas o transitaban por los ásperos senderos del desierto. No obstante, las penurias que habían soportado, no había una sola persona débil en todas sus filas. Los pies no se les habían hinchado en sus largos viajes, ni sus ropas habían envejecido. Dios había subyugado y dominado ante su paso las fieras y los reptiles ponzoñosos del bosque y del desierto. Si a pesar de todos esos notables indicios de su amor, el pueblo continuaba quejándose, el Señor iba a retirarle su protección hasta cuando llegara a apreciar su misericordioso cuidado y se volviera hacia él arrepentido y humillado. Porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que lo habían rodeado continuamente. En su ingratitud y en su incredulidad había declarado que deseaba la muerte, y ahora el Señor permitió que la muerte le sobreviniera. Las serpientes venenosas que pululaban en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura.
pues producía una inflación violenta y la muerte al poco rato. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. Vamos a dejarlo hasta aquí. El viaje alrededor de Edom. ¿Algún comentario al respecto? Son las 6:30. Yo tengo otra actividad ahorita. Así que vamos a ver. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Buenas tardes, mis amigos. Buenas. La inquietud mía es por qué, primero, Edom reconocía que Israel era su familia, o sea, llegaron a ellos a reconocerle que eran primos o hermanos. Ellos, claro que sí, eran hermanos, Jacob y Esaú. Esaú es Edom. Exacto. ¿Y por qué esa ingratitud? ¿Por qué le negaron ellos? Óyeme, porque eso fue terrible, ¿eh? ¿Sí? Nadie le. Acuérdese, Dulce, que Satanás estaba detrás de toda esa gente y quería impedir Satanás que las promesas hechas por Dios se cumplieran, se llevaran a cabo. Y también tenía que ver con eso el hecho de que Israel, 38 años antes en Cádiz, había sido derrotado. Y entonces, cuando uno aparece como débil delante de la gente te trata mal. Y los edomitas pensaban que eran más poderosos que Israel, pero no pensaron, no se acordaron ni cómo Dios destruyó el ejército egipcio, que todo el mundo lo sabía, porque hasta Rahab la ramera reconocía todo eso. Así que Israel, lo que Dios le dijo fue, el tiempo de gracia de Edom no había llegado aún, no había terminado, entonces Dios lo que hizo fue que lo sacó. Pero tanto los moabitas, los edomitas, habían otros, los amonitas, todos eran familia de Israel y como quiera estuvieron todo el tiempo en su contra. Eran enemigos. Familia, pero enemigo por la separación de esos pueblos de Dios, porque esa gente no, Eran idólatras. se hicieron paganos, eran idólatras, Eran exactamente. idólatras, sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Un comentario. Leíste una parte que me dejó muy pensativo. Decías que un solo error puede hacer que perdamos toda una vida de acercamiento, de producción o de crecimiento. Y me quedé pensando en esa parte de que un solo error puede ser que nos haga perder todo por lo que hemos trabajado en la vida. Hay que ver el orden de magnitud de eso. ¿Se perdió Aarón? No. Aarón no entró en la tierra prometida. Moisés tampoco. Pero Moisés fue resucitado. O sea, la aspiración terrenal de ellos, el objetivo de ellos como líderes era conducir al pueblo a la tierra prometida y entrar allá. En el caso de Aarón fueron varios. Estaba el becerro de oro, estaba el haberse sumado a María en la rebelión, el lío que le hicieron, el chisme que hablaron contra Moisés y su mujer, porque él tenía una mujer cusita que era un poquito oscura de piel. Y también cuando en Cádiz golpearon la piedra en vez de hablarle. Entonces no fue uno, fueron tres. Claro, no pudo entrar, tampoco Moisés pudo entrar, pero fundamentalmente lo que impidió que entraran fue el haber golpeado 2 veces la roca. Pero ellos no se perdieron, están salvos. Moisés lo vimos en el monte de la transfiguración. Pero hay veces que un error te puede apagar completamente. Hay líderes cristianos que han caído en pecados terribles y ya no vuelve a ser igual, no vuelve a ser igual. Humberto, y también unándome a lo que tú dices, el mismo David, mira cómo David pecó, pero aún así, después que él pecó y pidió perdón, el Señor lo siguió llamando su hijo. Claro. Y a través de la Biblia vemos cómo él sigue diciendo, como mi hijo David.
Sí, pero Virmenia, acuérdate de una cosa. A partir de ahí no fue igual. No fue igual. Acuérdate No que fue igual. después de eso, uno de sus hijos, creo que fue Amón, se acostó con una hermana, violó a una hija de David, un hijo de Sí. David. Luego entonces Absalón mató a Amnón y luego Absalón se rebeló contra David y se acostó con las mujeres de David públicamente en una carpa a los ojos de todo el mundo. Luego murió. Luego de eso tú tienes también que otro de los hijos de David se rebeló contra Salomón y Salomón tuvo que matarlo al final porque armó una rebelión también para quedarse con el reino. Entonces la autoridad moral de David cayó mucho. Delante de Dios, él seguía siendo un hombre según el corazón de Dios, pero delante de la gente y de dentro de su familia, lo interno de su familia, no volvió a tener la autoridad moral que hubiese tenido si no cae con Betsabé, porque él tenía suficiente, él tenía muchas mujeres, es de una que le toca a la gente y él tenía como 10. Eso es así, por eso es que tenemos que cuidar nuestros pasos y si Exacto. fallamos, pedir perdón a Dios para que Él nos perdone y no nos vea ya como un hijo renegado. Exacto, exacto. Yo quiero hacer una pregunta, Humberto. Pero hágala, no Oh, está prohibido eso. con respecto a lo que dijo Virmenia de David, ok, él le pedía perdón a Dios y Dios lo perdonaba porque lo pedía de corazón, pero sus consecuencias venían de todas sus fechorías. Claro que sí. Pero yo tengo una inquietud, una duda con respecto a Elí, porque Elí murió. Sí. ¿Cómo es? Era Elí, no. O sea, tanto Elí, ¿verdad? Elí era el que le tapaba las fechorías que hacían los hijos, ¿verdad que sí? Bueno, él no se la tapaba. Acuérdense que Elí le llamaba la atención y se lo que era muy decía. débil, era muy débil. Exactamente. Lo que dice textualmente es, hijo mío, ¿por qué ustedes hacen eso? Ustedes van a tener, Dios los va a castigar. Elí, era quien tenía que tomar acciones, porque él era el sumo sacerdote y él no podía permitir que sus hijos hicieran lo que estaban haciendo, que se acostaban con otras mujeres que no eran sus esposas, ahí en el templo. Ahí. Ellos hacían, y Dios estaba esperando que Elí tomara una acción. De hecho, antes de que Samuel, la gloria es de Dios, antes de que Samuel tuviera la primera visión, el primer encuentro con Dios, que se encontrara con Dios directamente, antes de eso, llegó un profeta. Y el profeta le dijo que ese pecado de Elí, de haber permitido que sus hijos contaminaran la casa de Dios, no enfrentándolos fuertemente como debía ser, no iba a ser expurgado ni ahora ni nunca. O sea, Elí puso a sus hijos delante de Dios, antes que Dios. Le dio más prioridad que a Dios. Violó el primer mandamiento, hizo de sus hijos un ídolo, dos ídolos. Y por eso, en el mismo día que murieron sus hijos, también se murió Elí. Yo no sé quién se salva o quién se pierde. Esa era la pregunta que yo iba a hacer. Entonces, Elí se perdió o se salva. Yo no sé, pero eso no se ve como que se salvó, ¿no? Y Saúl. Saúl tampoco. Tampoco. Saúl se suicidó. Ni Salomón. Salomón sí se arrepintió. No me pregunte quién se salva y quién se pierde, que yo no tengo esa lista. Esa lista yo no la tengo. Y no la quiero tener. No, porque cuando han puesto esos temas, yo me he quedado con esa duda. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? ¿Se perdieron entonces? Bueno. Ay, mi madre. Exactamente. O sea que en definitiva, las consecuencias de nuestros actos son nuestras. Dios nos perdona. Dios nos reconoce como santos ante Él cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. Pero esa enfermedad va a seguir porque usted se la provocó, esos enemistades van a seguir porque usted la buscó, o esos problemas van a seguir porque usted se lo buscó. Independientemente de que Dios lo perdone, usted va a coger sus 20 años de cárcel porque usted lo mató. Exactamente. Sí. Esto es así. Pero si no llegaste a arrepentirte ni a pedir perdón y algo te pasó, ahí sí es verdad que te fuiste derecho. Bueno. Ay, bueno. Dios. Sin pasar por go ni cobrar 200. Ni cobrar 200.
aunque haya vendido el tren. Así mismo es. así Yo mismo. aquí estoy disfrutando de esos comentarios tan interesantes, de verdad que sí. Una cosa que me llamó mucho la atención en esta tarde fue lo del párrafo 4 de la página 454, que dice que mientras caminaban su viaje hacia el sur, hubieron de pasar por un valle ardiente, arenoso, Ajá. sin sombra ni Sí. vegetación. Entonces yo ahí le he puesto una letrica, le he puesto el camino a la Canaán celestial, porque óyeme, este mundo está algo así parecido. Y este trayecto que vemos en esta lectura de estos párrafos, me acuerda mucho a nosotros también. Se pierde la fe, el ánimo, tantos problemas, tantas situaciones, tantas enfermedades, tanto dolor, sufrimiento y todo lo que hay en este mundo, que está así mismo, este mundo arenoso, ardiente, sin ningún tipo de sombra ni vegetación, porque esto está muy malo. Entonces uno tiende como cristiano, a desanimarse o a perder la fe. Y es bueno mirar estas historias y acordarnos de cómo Dios nos condujo en el pasado para que retomemos el ánimo y la confianza en Él, porque ya pronto entraremos a la Canaán celestial, pero el camino se pone más escabroso y más Mira, difícil. usando eso como una alegoría, la alegoría del camino escabroso. Ellos tuvieron, como no pudieron pasar por Edom, tuvieron que devolverse y pasaron por el desierto de las serpientes ardientes. Si ellos hubieran mantenido un espíritu de agradecimiento y de devoción a Dios, las serpientes no los atacan. Dios los había protegido durante todo su viaje por el Sinaí, por el desierto. Dios los había protegido y en todo momento, y no había permitido que ni los escorpiones, ni las serpientes, ni las fieras, nadie los atacara. Pero llegaron a un momento tal cuando tuvieron que devolverse desde Edom, que ellos se desanimaron y comenzaron a hablar en contra de Dios y que era mejor estar en Egipto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios les retiró su protección y las serpientes entraron y comenzaron a morderlos. La semana que viene vamos a continuar con ese capítulo, por eso no voy a entrar en detalle, pero cuando nosotros nos desanimamos, Satanás nos ataca con mucha fuerza, porque no tenemos fuerza. Por eso es que hay que mantener un espíritu de alabanza y de adoración. También me lo digo a mí mismo. Entonces, es complicado, es complicado. No tengo el libro en la mano porque estoy debajo del carro, pero Ajá. me impresionó bastante esa parte en la que dijiste o leíste que el no tomar la decisión en el momento que Dios le da la oportunidad, en el momento que Dios manda, tiene consecuencias. Claro que sí. O sea que cuando Dios nos dice, hazlo ahora, es ahora, no es para mañana, no es para después. Mira, una cosa eso, que yo he aprendido, perdón, Rodolfo, una cosa sí. que yo he aprendido en esta etapa de mi vida, una etapa polinómica de mi vida, es que la luna es importante para sembrar. Esta mañana estábamos hablando con el Señor que nos cuida y que está trabajando con nosotros en la tierrita, y él nos dijo, hay que sembrar ahora la yautía, porque mayo no es mes de yautía, la luna, que esto y que lo otro, y entonces la luna entra en quinto, qué sé yo qué. O sea, la luna es fundamental para sembrar, fundamental. Entonces, esta es la etapa ahora en el mes de abril, en que la luna permite que se pueda sembrar yautía, porque para mayo hay que sembrar entonces ñame, por muchísimas cosas que la luna tiene que ver. Entonces, hay momentos en que las cosas tienen que haberse hecho. Yo lo he aprendido y para mí ha sido una experiencia dolorosa, pero muy, 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 muy buena, en el sentido de que yo he aprendido que las cosas no se dejan para después y hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas. Porque si no, se gasta más dinero y no se resuelve. Y Dios no puede intervenir porque Él ha dado las pautas de cómo las cosas deben hacerse. Entonces, Dios me da milagros, hace milagros por mí, pero no hace por mí lo que yo pueda hacer por mí mismo. Eso es así. Wow, wow. O sea que en la vida cristiana, cuando Dios nos dice haz, debemos hacer o debemos tomar las medidas correspondientes y obedecer el llamado de Dios inmediatamente llega a nuestra vida. Inmediatamente. Puede ser tarde mañana. Exactamente. Son ventanas de oportunidades que Dios te abre. Aprovéchalas. Wow.
Gloria Gracias. a Dios. Gloria a Dios. Yo Mira, tengo eso que irme sí, ahora para un tremendo. cumpleaños. Tengo que irme para un cumpleaños que me invitaron. Entonces me tengo que bañar porque yo vine del campo y me senté aquí inmediatamente. O sea que yo estoy sudado, con calor y todo eso. Así que yo me tengo que ir. ¿Qué ustedes creen? Bueno, vamos a cantar cumpleaños feliz entonces, a comer No, bizcocho. pero no es para mí mi cumpleaños. Ah, No, sí, no, está bien. allá, Vamos para allá. ustedes allá. Voy a conocer un señor que como departamento de obra misionera me corresponde interactuar con algunas personas. Así que ore dulce para que terminemos. Ok, muy bien. Oremos, Padre de amor, muchas gracias te damos por estas lindas lecciones que hemos traído esta tarde, de esta lectura que hemos tenido de un capítulo tan interesante. Te rogamos, Padre, que nos ayude a obedecer a tus órdenes. Inmediatamente tú nos dices que hagamos, que nosotros enseguida nos pongamos en marcha y seamos obedientes a lo que tú nos mandas. Guárdanos en esta semana, cúbrenos, Señor, con tu hermoso manto de justicia y aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas, nos vemos. Buenas tardes. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Chao, chao, Mickey Mouse. Chao, chao.